en el mismo periodo. En el siguiente periodo puede que se coseche, pero al menos en el mismo periodo la idea era no cosecharlo. Y entonces nosotros planteamos un modelo que se llama modelo de restricción de unidades, ¿no? En el cual las unidades son ya de un tamaño operacional de trabajo, por ejemplo 50, 60 hectáreas, ¿no? Y entonces la idea es que el patrimonio esté dividido en estas unidades operacionales y que nosotros construyamos un modelo que sea capaz de, por ejemplo, maximizar los retornos netos descontados, como ya sabemos, sujeto a restricciones de flujo no decreciente, pero que además incorpore estas restricciones de adyacencia, ¿no? Y eso implica de que si se cosecha un rodal en un periodo determinado, que la vecindad de ese rodal no se cosecha, ¿no? Entonces, para ello nosotros lo planteamos en forma explícita en un ejemplo, ¿no? Y utilizamos para ello variables enteras binarias. ¿Recuerdan a qué se refería eso? Variables enteras binarias. ¿Qué son variables enteras? 0, 1. Claro, básicamente son 1 o 0. Claro, el 1 significa ocurre, se cosecha, y el 0 implica no se hace nada de momento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces nosotros, las variables de decisión que nosotros vamos a tener no van a ser variables como en los casos anteriores, donde teníamos la superficie del rodal I que se va a cosechar en el periodo T, sino que la decisión va a ser si la unidad I se cosecha o no en el periodo T, ¿no? Cambia un poco la variable de decisión. Entonces nosotros planteamos acá nuevamente una variable de decisión I sub IT 1, 0 se cosecha no se cosecha, ¿no? Entonces lo que nosotros acá definimos es conjuntos y subconjuntos, ¿no? Por ejemplo acá nosotros cuando decimos ZA, ustedes saben que ese comando va a implicar establecer un conjunto que lo vamos a llamar A, pero que lo podríamos llamar rodales, ¿no? Y que básicamente va a tener todos los rodales dentro de un patrimonio, ¿no? Por ejemplo, si tomamos ese patrimonio, el Putnam Tract, que es ese mapa que nosotros ya hemos realizado, tiene alrededor de 80 rodales, ¿no? Entonces serían 80 rodales que constituyen ese conjunto A, ¿no? Y nosotros también vamos a establecer un conjunto B, pero que depende del rodal, o sea que para cada rodal va a haber un subconjunto, ¿no? Que implica qué rodales están en la vecindad de ese rodal particular. Está en el mismo práctico, ¿no? Entonces, ¿en qué modo se hace eso? Supongamos que te lo construyó con el lenguaje. Ah, con una MP también, con Mastodon. No, porque háblelo como estaba antes y ponlo con el lenguaje Mastodon. Siempre y ahora. Si quieres puedes poner inmediatamente el lenguaje Mastodon antes de... Ya, y ahora porque... Ya, entonces esta es la primera parte que a lo mejor es un poco compleja, pero digamos que nosotros tenemos acá algunos rodales. Digamos que este es el rodal. En el caso más sencillo, si este es el rodal 1, 2, 3, 4, 5, entonces el Z va a estar constituido por estos 5 rodales. 1, 2, 3, 4, 5. Mientras que el set B va a ser particular para cada rodal. Por ejemplo, si yo considero B del rodal 1, entonces esto va a estar constituido por una vecindad. El 2, el 3, el 4 y el 5. Mientras que la vecindad, por ejemplo, de 2, la vecindad de 2 va a estar constituida en este caso por el 1, el 5 y el 3. ¿El programa lo entiende automáticamente al ponerle set?
No, nosotros le vamos a explicitar a qué se refiere este set B, pero lo que dice aquí, si se dan cuenta, aquí dice set A sin nada a continuación, aquí dice set B, K en el conjunto A. Entonces sabe que va a haber un set o un conjunto para cada uno de los rodales. Ah, la automática. Vamos bien. Profesor, ¿Sí? pero lo que yo, ahí sale que B está dentro de A. No. Sí, lo que dice es que nosotros creamos un conjunto A que tiene todos los rodales, que constituyen un patrimonio. Y nosotros tenemos varios subconjuntos, varios conjuntos B, que dependen del rodal A. Entonces va a haber un conjunto para el rodal 1, ¿no? Que está compuesto por todos aquellos rodales que están en la vecindad de 1. Y va a haber otro conjunto para el rodal 54, que está constituido por todos aquellos rodales que constituyen la vecindad del rodal 54. Bueno, eso es lo que estoy tratando de. Entonces, quedó claro esa parte, ¿no? El conjunto de rodales y la vecindad de los rodales. Y la vecindad de los rodales es una función de cada rodal. Bueno, como en el caso anterior también definimos un parámetro M, el número de periodos. Definimos el área de los rodales, que es lo mismo que usamos en el modelo 1, ¿no? A de I en el conjunto de rodales. Pero ese parámetro es el área de cada rodal. rodal. Para representar el área de cada rodal. Después en los datos nosotros vamos a especificar cuáles son esos valores. De momento nosotros solamente lo estamos definiendo. Pero un ejemplo, si el de arriba dice K in A, que sería en el fondo un rodal en A. ¿Ya? El de abajo no debería decir K in A. No, puede usar cualquier índice acá. En este caso es de cada uno de los rodales que constituyen A. Y acá es cada uno de los rodales que constituyen A. Es un índice diferente solamente. Pueden definirlo así. Ya. Un parámetro de precio, en el momento se está definiendo. Un parámetro de tasa de descuento, o tasa de interés acá. Así queda claro, esto ha definido conjuntos y subconjuntos. Esto define valores conocidos. El parámetro precio, conocido. Nosotros se lo vamos a dar. Estamos bien hasta ahí, ¿no es cierto? También lo que más provoca ruido es esto, el set B. Lo vamos a ver más abajo. Vamos a bajar entonces un poco al momento donde vienen bueno, el parámetro B, que era el último, que es el volumen, ¿no? Que es el volumen I sub T, ¿no? O sea, hay un volumen que se va a cosechar producto de esta actividad en el rodal I en el periodo T. Y fíjense, aquí se define la variable que es entera binaria, ¿no? Dice variable X de I en A, T en 1 hasta M, binaria. Significa tomar valores 0 o 1, nada más. Donde el 1 significa si el rodal I es cosechado en el periodo T o no. Entonces 1 sí, 0 no. Y también se define una variable auxiliar, H, para cada periodo, que va a representar el volumen acumulado, ¿no? Que se va a cosechar en cada uno de estos periodos. Profe, pero la variable binaria no debería ser K en A. Porque se supone que arriba dijimos que el set B era K in A. Y la variable binaria no debe ser K in I. En realidad no podemos poner cualquier indicador aquí. Es que se supone que si dijimos que el área era I in A, ¿Ya? no entiendo cómo va a entender que K es I. Pienso eso, me gustaría también. No sé, pero después vamos a ver si corre, y si se corre, si cambiamos las letras, ¿qué pasa? ¿Qué te parece? ¿Creen que entienden bien hasta acá o no? Sí, Más o menos, por lo menos la primera parte, de forma creo. teórica. Ahora, maximizar el Z, y a este Z le ponemos un nombre, puede decir limón nuevamente, opera, manzana, lo que quieran. En este caso dice rent.
dos puntos, la suma de I en A, T en 1 hasta M, del área de cada uno de los rodales, por el X y T, por el B y T, por el precio dividido por 1 más la tasa de descuento elevado al número de periodos. Profesor, la variable H binaria, en este caso, ¿qué haría específicamente? Es una variable de contabilidad y contabiliza el volumen total cosechado en un periodo dado. Entonces, hasta acá en realidad no hay una diferencia sustantiva con lo que nosotros hemos hecho hasta el momento. Lo que estamos diciendo acá es que vamos a maximizar el Z, que es igual a la sumatoria de I perteneciente a este grupo que lo llamamos A y de T desde 1 hasta M de las áreas de cada uno de los rodales por la variable entera binaria I y T por los B y T por el precio y todo eso dividido por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos. O sea, en el fondo es el valor presente neto, ¿no? Pero considerando de que se interviene o no se interviene en las unidades. O sea, se intervienen como un todo o no se intervienen. No se interviene una fracción de cada una de las unidades. ¿Profe, qué fue el precio? El precio, sí. Ahora, la parte a lo mejor, bueno, esto es relativamente sencillo de entender. Restricciones de área. En realidad no son restricciones de área como tal, pero lo que dicen es que cada una de las unidades a lo largo de este horizonte de planificación táctico puede o no ser intervenida, ¿no? Entonces, ¿cómo establecemos nosotros eso? Decimos la sumatoria de T desde 1 hasta M de los I sub y T tiene que ser menor o igual que 1 para todo I perteneciente a A. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, si tenemos 5 periodos, esto implicaría que tendríamos, por ejemplo, una unidad determinada. Tenemos I sub 4,1 más I sub 4,2 más I sub 4,3, 4,4, 4,5 menor o igual que 1. Significa que si ustedes suman estas, como son 0 o 1 solamente, puede o todo sumar 0 o todo sumar 1, pero esto te restringe a que si este valor es 1, si la suma de todos estos es 1, una de estas variables tiene valor 1 y las otras tiene valor 0. Entonces restringe a que las unidades intervengan solo una vez a lo largo de este horizonte de planificación táctico. Entonces con eso solamente cosechamos un puro rol. No, me refiero a esa es una restricción para un rodal, pero tienes que hacerla para cada uno de los rodales. O sea, tienes, por ejemplo, en el caso del Putnam Track, tienes 81 rodales, necesitas 81 de estas restricciones hacia abajo. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, si tienes el rodal nuevamente el 35, o cosechas el rodal 35 en el periodo 1, o en el periodo 2, o en el periodo 3, o en el periodo 4, o en el periodo 5. O sea, Y la idea es que la suma de todas esas variables binarias sea menor o igual que 1, o sea, puede tomar valor 0 o 1. Se cosecha o no se cosecha, pero si se cosecha solamente una vez. eso es lo que... Allá, a eso va eso. Sí. No, el modelo te va a definir en qué periodo se interviene, no tú. Tú estableces el modelo, estableces la instancia del modelo, lo corres, viene el algoritmo de búsqueda que te va a decir cuál es el mejor modelo en el momento donde usted quiere. A pesar de que tengan el modelo de todas esas áreas de periodo. Lo que pasa es que aquí no estamos sumando áreas, estamos sumando las variables binarias solamente, ¿no? ¿Te das cuenta, no? O sea, lo único que está asegurando es que los valores son 0 o 1, pero que si se interviene, por ejemplo, acá, estos otros valores son 0.
y eso asegura de que no se interviene en los otros. Se interviene a lo más una vez a lo largo del periodo de planificación. Entonces este es un primer grupo de restricciones que se establece. ¿Lo entienden o lo hacemos con un ejemplo? Ya, perfecto. Un ejemplo bien. La función objetiva les quedó clara, ¿no? Ya, entonces nos vamos a concentrar en las restricciones de adyacencia. Pero si hubiesen costos asociados, tendrás que también poner los costos dentro de la función. Claro, tienen que ir con, claro. Precio y costo, eso son las cosas. Entonces digamos que tenemos un patrimonio, vamos a hacer relativamente cuadrado para hacerlo más sencillo. Entonces digamos que tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, esto es para t igual 1, pero ustedes debieron imaginarse acá que debe haber un t igual 2, un t igual 3, un t igual 4 y un t igual 5. Entonces, como si repitieran esto en perspectiva. Entonces, imaginémonos que nosotros intervenimos, por ejemplo, en la unidad 11 acá, y que lo vamos a definir como un achurado. Significa que este i, el i de 11,1 es igual a 1. Significa que se va a intervenir. Se tratan de proyectar qué pasaría en los otros planos, T2, T3, T4, T5. ¿No? Implica que si ese se interviene, en los otros planos, esa misma unidad no se puede intervenir. Y es por eso que uno pondría esta restricción. I de 11,1 más I de 11,2 más I de 11,3. Claro, 11,4 más I de 11,5 tiene que ser menor o igual que 1. Ahora, esto lo tengo que hacer para la unidad 11, pero también para la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y hasta la 16. O sea, en este caso tengo 16 restricciones de este tipo. Si fuesen más, sería. Claro, porque son 16 rodales. Porque son 16 rodales. Si fuesen 80 Pero eso sería solamente para un periodo de rotación. No, lo que pasa es que es lo siguiente. Nosotros cuando vimos modelos que por ejemplo funcionaban del tipo X y J, ¿no? La superficie rodal Y que se termina en el periodo J. Eso era más bien cuando trabajamos a nivel de cuarteles en forma estratégica. Ahora estamos trabajando a nivel táctico, ¿no? Y en este caso no vamos a cosechar fracciones de rodales, sino que más bien nos vamos a orientar a cosechar rodales completos o no cosecharlos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la información que viene de los modelos estratégicos va a retroalimentar esta etapa de planificación táctica. Recuerdan que nosotros hablábamos de un enfoque jerárquico de decisiones. Eso implicaba que separamos este problema que es tan complejo de planificación en 3 etapas o estadios, ¿no? Básicamente una etapa estratégica, una etapa táctica y una etapa operativa. Ya trabajamos en la etapa estratégica, ahora nos toca trabajar en la etapa táctica, ¿no? Entonces, para ello nosotros ya tenemos algunas ideas respecto de cuáles son las mejores estrategias para intervenir en un patrimonio. Y ahora nos toca decidir cómo, cuándo y dónde se van a intervenir esos rodales, ¿no? En el ejercicio, entonces, en este caso, el conjunto A, que sería como ese cuadrado, tendría solo 3 elementos, sería 1, 2, 3. No, el conjunto A, en este caso del cuadrado de 16 rodales, tendría 16 elementos. Eso son los 16 rodales. Si lo llevamos al ejercicio. Ah, claro. Es que tengo una duda con como el conjunto B de R1, el complemento. Serían los dos. Claro, en ese caso sería como el complemento, pero lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, podemos hacer este mismo ejercicio, lo vamos a hacer con estos 16 rodales, ¿no? En cuadrado. Y vamos a ver cuáles son los vecinos y lo vamos a poner ahí, ¿no? Para ver cómo funciona. En este caso es como para que quepa en la hoja solamente y puse 3 rodales, ¿no? Pero obviamente no es demasiado sencillo como para hacer Pero operativo. la función de saber los vecinos del.
¿ya? Van a hacer todo. La función de saber los vecinos es que tú después puedes asegurar de que si cosechas este rodal en el periodo 1, este rodal, o digamos los vecinos directos más bien, ese y ese no lo van a cosechar en ese periodo. Puede que lo cosechen en el periodo 2, o en el 3, o en el 4, o en el 5, pero no en el 1. Esa es la idea. Eso más que nada por las funciones biológicas en el fondo. Claro, o sea, tiene un basamento biológico, y es el hecho, o sea, no solamente biológico, sino que también desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, belleza escénica. Claramente debe ser un observador, debe preferir ver 500 hectáreas dispersas en el paisaje que ver 500 hectáreas conjuntas que son intervenidas de una vez, ¿no? Entonces se ve todo permanentemente verde, ¿no? Más o menos, o con unos pocos solamente parches, ¿no? Que son intervenidos. Bueno, y entonces se entiende, el conjunto A en este caso, el conjunto de rodales sería 1, 2, 3, 4 y hasta el 16. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al caso en el cual el segundo grupo de restricciones. Entonces, para este grupo de restricciones ustedes tendrían 16. ¿Se dan cuenta? Porque aquí dice área de I en A. O sea, va a tener tantas restricciones hacia abajo como rodales hayan en el patrimonio. Esto es como si dijeras para todo rodal, para todos y cada uno de los rodales. Entonces vamos al segundo grupo. Observa restricciones de adyacencia. ¿Qué es esta restricción que está acá? Profesor, ¿Sí? dijiste que lo vuelvo a sembrar, pero en el maximizo y el ban, ¿por qué como el ban que se ve ahí, el último es como el ban, ¿no? Sí, por el ban. ¿Por qué está elevado a t por 10 menos 5? Porque, bueno, en este caso en realidad no me acuerdo. Daría lo mismo poner T solamente. Yo asumí que los periodos tenían 10 años, ¿no? Entonces, si los periodos tienen 10 años, tú multiplicas, por ejemplo, el periodo 1. T por 10, 10. Menos 5 son 5. Entonces, la mitad del periodo, ¿no? T igual 2 es 2 por 10, 20. Menos 5, 15. Entonces, la mitad del segundo periodo, ¿no? ¿Y eso es donde se cortaría? Claro. Tú asumes que toda la acción ocurre en el mismo año. Sin embargo, para efectos de simplicidad, nosotros acá podríamos asumir que cada T es un año. Y entonces, a lo mejor acá podríamos poner sencillamente T. Pongamos T solamente. ¿De acuerdo? Ya. Ya, quedó claro entonces esta restricción que solamente se va a intervenir a lo más una vez en un rodal a lo largo de este horizonte de planificación táctico, que son 5 años. Lo cambié acá en la función objetivo. En la función objetivo ahora elevé todo esto a T. Ahí. Porque antes decía T por 10 menos 5. Sumamos que... ¿Cuánto sería de 10, 20, 30, 40? ¿Cómo? Para el ejemplo sería 20, 10, 20, 30, 40. Claro, pero ahora como lo cambié es para el T para cada año. 4 años o 5 años. Vale, T1, Ya, de acuerdo. Entonces, ahora viene estas restricciones de adyacencia. ¿Y cómo funcionan estas? Digamos que tenemos el rodal 11, efectivamente. Entonces yo digo, bueno, la adyacencia del rodal 11 la constituye esa unidad, esa unidad, esa unidad y esa unidad. No voy a considerar las que están solamente con una esquina, ¿no? Por simplicidad. Entonces yo lo que puedo decir es que la vecindad del rodal 11, primero, la vecindad del rodal 11 está constituido por los rodales 7, 12, 7, 10, 12 y 15. 7, 10, 12 y 15. ¿Se entiende eso, verdad? Ya, entonces, ¿cómo se establecen las restricciones de adyacencia? También se establece una restricción para cada rodal, ¿ah? Y en cada periodo.
Entonces piensen, por ejemplo, en el t igual 1. Piensen en el t igual 1. Digamos que yo pongo i de 11,1. O sea, esto va a ser 1 si el rodal 11 se interviene en el periodo 1 y 0 si no se interviene. ¿Verdad? Y acá yo le voy a sumar algo más. Digo, si este es 1, entonces yo quiero que la suma de todas estas variables binarias correspondientes a la vecindad sean 0. Entonces yo pongo i de 7,1 más i de 10,1 más i de 12,1 más i de 15,1. Quiero que sea menor o igual que 1. ¿Qué implica eso? Que si esto es 1, la vecindad va a ser 0. Y también esto podría ser 0 y todas estas podrían ser 0. No lo amarramos a que tiene que ser 1, sino que menor o igual que 1. En ese caso lo que dijimos delante, que cada modal tiene su propio nombre, ¿Ya? no necesariamente sean así como por números. No, pues no, claro. ¿Cómo se le dice al programa? Porque tú lo defines inmediatamente acá, cuando tú le pones un nombre, por ejemplo le voy a poner rodal 1, y después te va a poner x rodal 1,1. ¿De acuerdo? Al poner Pero, profe, pero si pasa eso, por ejemplo, la vecindad del rodal 10 ¿Ya? no son los mismos, entonces ¿cómo los logra mezclar? Bueno, hagámoslo y veamos cómo funciona. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Porque eso es para eso, pero por ejemplo, si yo lo hago con el rodal 11, me va a quedar como una especie de referencia circular o intervasal. Bueno, pero no son circulares, ¿no? Se entrelazan y se complementan. O sea, ustedes ponen restricciones y el modelo busca la forma de hacer cuadrar lo que ustedes desean. O sea, se interviene, pero si se interviene, la vecindad no se interviene. ¿Se entiende eso? Entonces, fíjense, estas restricciones son una para cada rodal, pero este tipo de restricciones es uno para cada rodal y para cada periodo. Uno, es decir, tendríamos 16 por 5 en ese caso. Claro, 16 por 5. ¿Cómo le decimos al programa que no haga toda esa restricción? ¿Cómo? ¿Cómo no hace el programa toda esa restricción? Bueno, precisamente porque si la hiciéramos a mano nos demoraríamos bastante, pero si le ponemos los datos, nosotros tenemos el modelo y entonces definimos la instancia del modelo particular para este patrimonio. No tenemos por qué construirlo caso a caso. Porque igual uno tiene que decirle al programa cuáles son los vecinos de cada uno. Sí, eso sí. Tú tienes que decirle al programa cuáles son los vecinos. Entonces eso es lo que nosotros conversábamos en la clase pasada, que esto nosotros lo podemos sacar de los sistemas de información geográfica, pero depende de ustedes hacerlo. ¿Bueno? Pero, ¿por qué para cada periodo? Porque si ya establecía esa restricción y si se cumple inmediatamente, pero si se cumple el periodo, es como que Claro. O sea, el segundo puede ser que se intervenga, a veces se interviene y la vecindad no puede intervenir. Otra planeta, porque la binaria es la misma para cada rodal. O sea, una para cada rodal y otra para cada periodo. Claro. Esta es la de adyacencia. Ya. Entonces fíjense lo que dice acá. Dice la sumatoria, dice adyacencia, ese va a ser el nombre que va a tener la restricción. Y va a haber para todo I en A y para todo T desde 1 hasta M. Entonces efectivamente son 16 por 5, que son 60, ¿ah? 16 por 5, claro, 80 restricciones. Entonces van a tener que el X y T, que es la variable binaria, más la suma de K en B sub I. Entonces aquí está de un índice dentro de la vecindad. Entonces va a buscar dentro de cada uno de estos puntos y va a poner un I acá. Eso es lo que hace esa restricción. De los X sub KT y tiene que ser menor o igual que 1. O sea, lo que está ahí establecido es exactamente lo que está establecido aquí. Entonces, con esa restricción, el programa
hace solo las 80. Claro, pues esa es la idea. En el fondo que tú le pones solamente la vecindad y es el modelo, el programa en AMPL el que te construye la restricción. Pero yo debería tener un campo de datos que dice vecindad. Sí, lo vamos a crear, de hecho está abajo, ¿no? Hay un campo que se llama vecindad, que está acá. Mira, vamos a irnos un poco más abajo. Acá, fíjate. Aquí nosotros tenemos un ZA, en este caso son 3 rodales, el rodal 1, el rodal 2 y el rodal 3. Y acá tenemos un set de vecindad para cada rodal, para el 1, para el 2 y para el 3. Entonces bastaría que nosotros, por ejemplo, para estos 16 rodales, pusiéramos las vecindades, ¿verdad? Cuando 16 vecindades. 16 vecindades. Y sobre eso entonces es el modelo escrito en MPL el que debiera generarles todas las restricciones. Profesor, los rodales no se pierden a lo largo del tiempo. ¿Cómo no se pierden? Porque, por ejemplo, si yo corto 100% el rodal ¿Ya? y después no le hago nada, no lo planto. No, tú asumes que lo vas a plantar. O sea, el programa de esto así. No asume eso, pero tú dices que vas a intervenir a lo largo de un horizonte de planificación táctil, por ejemplo 5 años. ¿No? Entonces tú asumes que va, una vez que se cosecha, se reforesta inmediatamente, ¿no? Y podría incluirlo en las funciones de costo. Dependiendo del orden que uno va poniendo según el programa, las restricciones, ¿hay como una jerarquía? Porque No las puedes poner cambiadas y no te va a pasar nada. la restricción de la segunda, de la vecindad, ¿Ya? ¿se aplica esa? ¿No se aplica la anterior, que es la de que se cosecha un rodal en todos los periodos? No, todas se van a aplicar simultáneamente. Va a tener todas las restricciones. Va a tener, en este caso, las 16 del primer grupo. Va a tener las 16 del primer grupo y va a tener las 80 del segundo grupo, todas juntas. Más esta, que en este caso tú defines también que una variable auxiliar, que nosotros ya la definimos, H sub T, que va a agrupar todo el volumen que se cosecha en un periodo determinado. Y después la de rendimiento no decreciente, exactamente lo mismo que hicimos en el modelo de estructura tipo 1, donde el HT más 1 tiene que ser mayor o igual que el HT. Entonces tú consideras el HT total en esto. Claro. Entonces, para estos 3 rodales, ustedes tienen que... Esta es una instancia del modelo. ¿Ah? Entonces, nuevamente, el conjunto de datos A, 3 rodales, en ese caso son 16 rodales. Las vecindades de los 16 rodales tienen que estar establecidas acá. El parámetro, 3 periodos. El precio, 5. La tasa de descuento, 0,08. Después, las superficies de esos rodales. Las superficies de esos rodales claramente tendrían que ponerlas acá. Podemos, por ejemplo, podemos poner 100 hectáreas en cada uno de ellos. Y después entonces están los rendimientos, ¿no? Para cada uno de los 15 rodales, 16 rodales. Entonces, córranlo primero y traten de entender con 3 rodales si funciona o no funciona. De hecho, ustedes lo pueden poner acá. No, ¿por qué dan 3? Porque es igual que Claro. Y siempre vean la matriz, que también les ayuda bastante. Vean la matriz. Y vean también el formato lindo. Fíjense lo que sucede en el formato lindo. Pone, bueno, nosotros vamos a ver la parte de la función objetivo, pero acá pone la restricción. Para el rodal 1, XR11 más XR12 más XR13 menor o igual que 1. Entonces para los 3 rodales pone esa restricción. Después dice que las de adyacencia claramente están acá. Si se cosecha el rodal 1 en el periodo 1, no se puede cosechar el rodal 1 en el periodo 2 ni el periodo 3 en el periodo 1. O sea, esta es la del rodal 1 en el periodo 1. Entonces, esto es esto. Y esto que está acá se refiere a esta parte, la adyacencia.
Entonces hay una para cada periodo, o sea, el rodal 1 para el periodo 1, rodal 1, periodo 2, rodal 1, periodo 3, después para el rodal 2 y para el rodal 3. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo eso sería un igual, área R1 igual, área R2 igual, área R3 igual. ¿Cómo? ¿Dónde está eso, perdón? No, que yo me enredo porque dice adyacencia significa lo mismo al lado. No, significa adyacencia, este es el nombre, es como un identificador, a lo mejor le falta acá como 2 puntos, ¿no? Claro, porque tiene un más, entonces eso era lo que decía. Si no, es una transformación que se hace del programa en lindo, pero básicamente lo que dice es que nosotros le ponemos un nombre, adyacencia o limón o lo que tú quieras, ¿no? Limón, entonces dice lo que viene a continuación. ¿Sí? Tengo una duda con esta maximización. Sería de la maximización de la Maximizarían los retornos netos descontados considerando todos los cuadros. No, precio de la madera que tú vas a cosechar por o sea, peso por metro cúbico. Tú siempre lo pasas al lindo. No sé si No lo he pasado al lindo. Pero ahí está el lindo. Pero se pasa solo. Está como el profe está lindo. Sí, está bien. Se pasa solo. El precio está ahí en 5. Tiene que maximizar tu utilidad. Que tú vas a cosechar unidades, pero cocinamos y hay un flujo de rendimiento no decreciente también. Profesor, el price, como lo que cuesta cosechar. El precio es el precio de la madera por metro cúbico. Que es el precio neto, el precio menos el coste. ¿Puede cambiar el nombre? Sí, eso es lo que le queda por fuera. Que es bastante. Ya, ¿cómo estamos? Se comprende, ¿no? Por lo menos hay que entenderlo de ambas formas. Con lindo y con AMP. Ahora, este práctico es con el Putnam Track, el mapa ese cuadradito que nosotros hemos visto varias veces, que tiene 81 rodales. Se deben encontrar una forma de encontrar la velocidad, ¿no? Pero las restricciones ¿Hasta qué hora tenemos clase? No, la restricción es que ponerle las vecindades. No, hay que hacer 81 vecindades. Hay que escribir 81. 81 vecindades, 81 líneas. No, pero lo que pasa es que si tú extraes desde el sistema de conocimiento gráfico cuáles son las vecindades, después le das el formato y los copias dentro del... ¿Y dónde está la Guillermo Santillita? Si no pasó automáticamente. No lo sé, cuéntalo. ¿Qué significa esto? Bacán. Ponle la matriz, a ver. ¿Qué quieres ver tú? La Necesito más de si sé, no, evidente que me va a comprar una, ahora me voy a comprar una, pero la necesito ahora. Profesor, Me va a costar. Todo listo, me voy de vuelta. negativo 150 depende cuándo te vayas, o sea, cuándo vas y cuándo vuelves. Porque
quería pasar manejo 1. Sí, pero es que no ya, pues sí, distinto. Te da lo mismo, amigo, porque No, si no no es lo mismo, mira, me está pasando sería 320 y manejo 1, ahí tengo un poco. pero iba igual y después cuando da de nuevo manejo 2 no iba. Bueno, que se vaya, no sé, voy a poner. Ah, no me quise arriesgar, si igual la mentí. Igual que cuando la sabía eso, que si me iba a manejo 1. Oye, entonces finalmente repasemos qué es lo que vamos a considerar en la prueba, en la primera cátedra. Yo les dije que desde el principio manejo 1 estaba básicamente orientado a producción de biomasa, ¿verdad? Pero en el caso de manejo 2 nosotros nos escapamos un poco, entonces queremos ver básicamente el múltiple objetivo y análisis de riesgo. Entonces tienen que ser proficientes en ambas, análisis de riesgo, múltiple objetivo, deben conocerlo al revés y al derecho. Y en este caso, por ejemplo, digamos que yo les diera un patrimonio de estas características cuadrados, ¿no?, en la prueba, ¿no? Entonces que ustedes sean capaces, si yo les doy los rendimientos y las superficies que tienen, efectivamente de realizar eso, ¿no? ¿Esto? Claro. Se practiquen con patrimonios de este tipo, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es como espacio. Pero ahí solo cambiaría, bueno, el periodo y el set de vecindaje. Claro, el set de vecindad tienen que construirlo. En este caso, tienen que construir 16 sets de vecindad. Por ejemplo, la vecindad de 2 es el 1, el 6 y el 3. Para el 3 es el 2, el 7 y el 4. Para el 4 es el 3 y el 8. Y así. Podrías considerar también los que están en las esquinas opuestas, pero yo diría que no tiene mayor diferencia. Entonces hagan ejercicios de ese tipo y finalmente, una vez que ustedes corren este modelo y obtienen los valores de las variables enteras binarias, seguramente no es una buena forma de presentarlo el hecho de dar los valores de las variables, sino que la idea es que los presenten en los mapas, ¿no? Entonces efectivamente, por ejemplo, en esta situación, ¿no?, en esta situación que ustedes tienen acá, la idea es que ustedes presenten en el tiempo cómo van variando las unidades que se intervienen. Entonces ustedes pueden verificar. Claro, o sea, por ejemplo, si tú tuvieras estas 5 imágenes, ¿ah?, tú podrías mostrar que efectivamente acá se cosecha esa, y se cosecha esta, y esta, y esta. ¿Pero uno más para cada periodo o juntar los 5 periodos? No, yo creo que podría ser uno para cada periodo, por ejemplo, con distintos colores. Para el periodo 1 con un color, para el periodo 2 con otro color, y así. Entonces la idea es que en forma gráfica ustedes determinen cómo, cuándo y dónde se interviene en cada uno de los rodales, ¿no?, en un mapa, finalmente. ¿Está bien? Ya. ¿A las 9 entonces? A las 9 de la mañana entonces. A las 9 de la mañana del día jueves. Con todos los apuntes que quieran. De 9 a 12:30. 9 a 12:30. De 9 a 12:30. ¿Cómo? Y la te hacemos full y la Ya.